Derecho a decidir. Es el argumento principal y a veces el único de quienes defienden el aborto. Sus eslóganes calan en la opinión pública. Mi cuerpo es mío, nosotras parimos, nosotras decidimos, pero incurren en contradicciones. No se considera la postura del padre sobre el aborto aunque haya contribuido con un 50% al embarazo. La legislación abortista considera al feto como un tumor que la mujer y los médicos pueden extirpar, en contraste con la ciencia que lo reconoce como ser humano por su cariotipo distinto de la madre, por su genotipo. Sin embargo, cuando nace es también responsabilidad del padre. O sea, que el tumor provocado por el padre pero asunto solo de la madre se transforma en hijo, asunto ya de los dos. Además, aunque el padre se oponga, la madre podrá abortar. Pero si ella no quiere, tampoco él podrá obligarla, aunque sea responsable del niño cuando nazca. Sobre todo esto escribió Julián Marías. Es curioso cómo se prescinde enteramente del padre. Se atribuye la decisión exclusiva a la madre, más adecuado sería hablar de la hembra embarazada, sin que el padre tenga nada que decir sobre si se debe matar o no a su hijo. Esto, por supuesto, no se dice, se pasa por alto. Se habla de la mujer objeto y ahora se piensa en el niño tumor, que se puede extirpar como un crecimiento enojoso. Se trata de destruir el carácter personal de lo humano. Sería justo considerar al mismo nivel los intereses del padre y de la madre, pero hay además un tercero, el no nacido, cuyo bien más preciado, la vida, corre peligro en este conflicto. Antes, solo los padres deciden poner o no los medios para tener hijos. Pero cuando llega el embarazo no afrontamos ya un problema de 2, sino de 3. Este ejemplo nos ayudará a entender. Si un empresario me llama para una entrevista de trabajo, puedo ir en coche para llegar antes. Y hasta ese momento solo cuenta su decisión y la mía. Pero si en el trayecto encuentro un vehículo accidentado, deberé detenerme para ayudar. Aunque pierda esa entrevista para un trabajo que necesito. Lo exigen las leyes y, aunque no lo hicieran, lo exige mi conciencia. Aunque no sea yo responsable de ese accidente que altera mis planes. Es decir, podré detenerme o no al viajar en coche, pero si descubro un accidente, deberé detenerme. Si negligente prosigo mi viaje, podría ser en conciencia culpable de un homicidio. Igual sucede con el concebido y no nacido. Si está ahí, me obliga a respetar su vida. Aunque sea no deseado, complique mi vida y altere mis proyectos. Por eso, quienes abortan voluntariamente son responsables de un infanticidio. Quizá no ante la ley, pero sí ante sus conciencias y ante Dios. Y en situaciones extremas, ¿qué? Te entiendo, aunque fíjate, si quien causó el accidente había consumido drogas o alcohol, será culpable y habrá que juzgarlo. Pero aún así debo detenerme a ayudar. Así también, un violador o un abusador es culpable y ha de ser juzgado. Pero el hijo, inocente aunque no deseado, no debe pagar con su vida la grave culpa de su padre. ¿O acaso un inocente es insignificante, menos humano o carece de dignidad personal solo porque su padre es un criminal? Resumiendo, tenemos derecho a poner o no los medios para ser padres, pero cuando el hijo está ahí ya no podemos elegir. Abortar cargaría mi conciencia con un homicidio particularmente grave. Homicidio porque el feto, y aun el cigoto, es un ser humano en los comienzos de su vida. Particularmente grave porque es inocente y está indefenso. El filósofo Julián Marías terminaba su ensayo con estas palabras. Por esto me parece que la aceptación social del aborto es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido en este siglo que se va acercando a su final. Las leyes permiten que muchos millones de niños sean abortados en el mundo cada año. Julián Marías no exageraba.